para siempre su misericordia. Amén. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia agradecidos con lo que has hecho con nosotros, y sabemos que aún hay promesas que estarán cumpliéndose a cabalidad. Tú eres nuestro Dios, nosotros pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. Gracias por alimentarnos, gracias por bendecirnos, y hoy venimos, Padre, a escuchar tu palabra. Danos, Señor, ese oído de un buen discípulo para escuchar tu palabra. Ministra, Señor, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos atesorar esa palabra para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Entonces, bienvenidos al discipulado pastoral y bienvenidos también a esta importante reunión. ¿Por qué? Este es el primer día de este segundo mes. Diga conmigo, febrero. O sea, no febrero, sino febrero. Amén. Y el otro va a ser marzo. Eso significa que el mar es multitud. Y febrero nos habla la segunda promesa en el Salmo 23. Ya que estamos en el 2023, vamos a honrar la palabra de Dios declarando que el Señor es mi pastor. Una vez más, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya pasó enero y nada les faltó. Ahora empezamos en el segundo mes, el primer día del 2023, en el Salmo 23, verso 2, la primera parte, la cual dice, segunda promesa, en lugares de delicados pastos, declare ahora, me hará descansar. Una vez más, segunda promesa, en lugares de delicados pastos. Amén. Entonces, ese es un descanso. Cruce sus brazos y diga bienestar, estar bien. El Señor lo que quiere es que yo esté bien conmigo mismo, que esté bien con mi prójimo y también que esté bien con Él. Mi prójimo es el próximo, los casados es su cónyuge y los solteros, por supuesto, ¿verdad?, en su círculo íntimo. Así que tenemos que estar bien con nosotros mismos, bien con las personas que nos rodean y sobre todo bien con nuestro Señor. La palabra dice que nos hará descansar. Así que tome esa promesa de Dios en ese momento en el cual hay quizás desesperación, desaliento, problemas, adversidades, cualquier circunstancia, Dios la usa. En Romanos 8:28 dice, todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Así que vamos a ir también a Oseas capítulo 2, verso 14, con el tema de los lugares de definición. Vamos a buscar Oseas capítulo 2, verso 14, que es básicamente el texto central. Pero quiero decirle que Dios trabaja precisamente en el espacio para ministrar, y cuando me refiero a espacio no estoy considerando los cielos ni lo sideral, sino me estoy refiriendo al lugar donde el Señor cita para un encuentro a su pueblo. Entonces, el espacio en donde Dios desea ministrar por su espíritu, por su palabra y por las circunstancias. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que eso, cuando amamos a Dios, nos ayuda a nuestro favor. Acuérdese que en el reino de Dios las pérdidas son ganancias. Y las ganancias en el mundo, en Dios, son pérdidas. Así que no tome usted despropósito en lo que sucede. Aún quizás una luz en rojo, aún quizás haberse levantado un poco más tarde de lo normal, eso pudo haber evitado un accidente, pudo haber evitado cualquier cosa, porque usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. No es casualidad que estemos escuchando esta palabra, porque Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Dios nos puede citar en el desierto, Dios nos puede llevar a los valles, y ahí en ese valle citó a un siervo y le dijo, ¿qué es lo que ves? Y yo lo único que veo son huesos.
y además de huesos secos. Y le pregunta, ¿crees que estos volverán a la vida? Y él contestó, Señor, tú lo sabes, porque Dios conoce todos y cada uno de nuestros pensamientos. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, así que del mañana, que es su futuro, usted no se preocupe, que todo el Señor lo hace con un propósito. Él es diseñador. Así que en el valle también el Señor cita a las personas, como también en el pozo. En el pozo Dios se encarga de suplir las necesidades. Aquella mujer que fue desechada, una mujer que fue humillada, una mujer que la mandaron al exilio y estaba en el desierto. Al ver a su hijo sufriendo, dijo, yo me voy a apartar aquí de un tiro de piedra. Esa era una distancia, ¿verdad? Medible. Y ellos decían, me aparto a un tiro de piedra. Entonces se apartó y dijo, yo no quiero ver a mi hijo cuando muera, porque había sed, era desierto y no llevaban agua. El dolor de una madre al ver a su hijo en agonía. Me estoy refiriendo de Agar e Ismael. Entonces ella en el pozo seco, y de repente viene la visitación angelical y le provee un cántaro de agua para darle de tomar a su hijo. Eso se llama experiencia sobrenatural. La palabra dice que sus ángeles están a nuestro alrededor. Usted tiene ángeles a su alrededor. El ángel del Señor lo protege. El ángel del Señor ve a usted y también puede conducir sus oraciones a la presencia de Dios. Hay un ministerio angelical que nosotros también podemos tener ese acceso. Agar lo tuvo y el Señor la libró y le puso a ese pozo el viviente que me ve, porque el Señor nos mira en tiempo de angustia y en tiempo de necesidad. Ahora, cuando notamos nosotros que en el monte también el Señor tiene ministración, vemos como Dios se revela a muchas personas para que suban al monte, que dejen el valle y que se eleven del valle, se eleven al monte y en el monte ahí los ministra. Pero también vemos en el campo. Ahora, note usted que en el campo sucedieron muchas cosas en esa distancia del campo. El primero que vemos nosotros invitando a su hermano era Abel siendo invitado por Caín. Vamos al campo. Y entonces el Señor le advierte, le dice, el pecado está a la puerta. No dejes que se tome dominio sobre ti. Y él, sin embargo, hizo lo que el enemigo le había susurrado a los oídos, y era matar a su hermano. Note que fue una invitación al campo. Esaú salió al campo y ahí en el campo tuvo hambre. Cuando regresa había perdido ya toda razón, el razonamiento, y dijo, ¿para qué voy a ser hijo primogénito si de todas maneras ahorita me muero de hambre? Dame de comer, le dice a su hermano, y te doy el derecho de ser primogénito. Por un plato de lentejas, por una comida, por una vianda, perdió lo que era más importante, la primogenitura. Nunca vayas a cambiar lo material por lo espiritual. Dios quiere bendecirte y espera el momento de tu bendición porque va a llegar. Él lo ha prometido y es poderoso para que tú lo puedas recibir al tiempo de Dios. Hay que sincronizarnos en nuestro tiempo y en nuestro calendario. Hay que poner la agenda y decir, Señor, gracias porque sé que la bendición viene. Quizás no es febrero, quizás va a ser marzo. Quizás en noviembre o al último día del año el Señor se va a cumplir y se va a glorificar cumpliendo tu necesidad. Así que entonces vemos nosotros los diferentes lugares de definición. Y aquí leamos por favor capítulo 2 verso 14 y dice, por tanto voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Porque en el corazón es la parte central de nuestras emociones. En nuestro corazón está la emoción. Ahí están nuestros sentimientos. Entonces,
yo la voy a llevar con el propósito de hablarle al corazón. Hay muchas personas que están en un desierto y tienen que percibir la voz de Dios, porque Él quiere hablarles al corazón. Verso 15 dice, ahí le daré sus viñas. En el desierto va a haber viñas. Ahí le daré sus viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Y nos recordamos cómo Miriam agarró el pandero y empezó a danzar siendo una anciana. Ella tomó el pandero y danzó. Siguiente paso era cruzar el Mar Rojo y luego entrar en el desierto. Y en el desierto el Señor les dio pan de ángeles y les dio de la roca a beber agua viva. Dios los ministró en su necesidad. Note entonces que el ser humano está compuesto principalmente por tres divisiones. Primeramente el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando nosotros vemos que Dios le dio la capacidad de decidir al ser humano, no es Dios el que le va a obligar a obedecer, es usted el que va a tomar su decisión. Y el primer lugar donde vamos a ver actuar es el campo neutral. Y ese campo es donde usted va a decidir. Por eso lo ponen en neutro. Usted puede decidir al campo positivo o usted puede decidir al campo negativo. Usted puede obedecer y recibir las bendiciones o usted puede desobedecer y recibir lo opuesto de bendición es. Y Dios quiere bendecirnos. Pero ¿en quién está la decisión de recibir la bendición? En nosotros. Entonces mi obediencia desata la bendición de Dios. Mi desobediencia le pone un paro, le pone un stand-by a la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque yo desobedecí. Por cuanto desobedeciste, y a veces uno se cree que merece la bendición. Moisés desobedeció, se molestó y dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Y no se estaba echando flores él, sino que era el escriba el que dijo no. Una de las características de Moisés, porque él escribe el Pentateuco, y una de las características de él era que era manso. No lo dice él, lo dice el escritor. Es como la epístola a los romanos, la dictó Pablo, pero la que escribió, la pluma que escribió, la mano que ejecutó las letras era Tercero. Entonces Pablo recibió la revelación a los romanos, se la dictó a Tercero y Tercero empezó a escribir. Entonces había un escriba que se encargaba de anotar todas las palabras del Pentateuco, y de esa manera entonces le llaman el hombre más manso sobre la tierra. Estando frente de la roca, el Señor le había indicado que mirara la roca, que usara la vara. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Le dio 2 golpes. Y al darle 2 golpes hirió. ¿Y quién era la roca? Cristo. ¿A quién golpeó? A Cristo. Y se molestó el Señor, le dijo: por cuanto desobedeciste a la palabra, no entrarás a la tierra prometida. Qué dolor haber lidiado con tanta gente, porque lidiar con la gente, dígale a la persona que está a la par, es un caso especial. Lidiar con las emociones del ser humano es como una operación con ojos cerrados. Es no saber las leyes de tránsito y estar en una ciudad de mucho congestionamiento. No se sabe para dónde agarrar. Y Moisés tuvo que trabajar con ellos, pero fue citado al desierto y ahí el Señor le ministró, le sacó lo que había dentro de su corazón. Moisés, mete la mano dentro de tu corazón, y saca la mano, y la mano estaba leprosa. Hay pecado dentro del ser humano. El único que puede limpiar es la sangre poderosa de Jesús. Y cuando la volvió a meter y la sacó, estaba limpia. Ahora, ¿qué tienes en tu mano? La serpiente. Y la serpiente era la vara.
Ahora sale corriendo Moisés de la serpiente que era su vara, y el Señor le dice: detente y agárrala. Hay un lugar donde agarrar al enemigo. Y la palabra de Dios nos da autoridad de usar la sangre poderosa en contra de cualquier cosa que el adversario quiera hacer contra nosotros. Dice la Escritura: resistir al diablo y de vosotros huirá. Eso quiere decir que nosotros podemos enfrentar al enemigo, porque él no tiene parte, él no tiene suerte, él no tiene autoridad sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. Pero mientras estamos en obediencia, él no tiene por qué entrometerse en nuestra familia, no tiene que entrometerse en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras emociones, en todo lo que nosotros tengamos, porque nosotros estamos en el campo neutro y de ahí decidimos seguir al Señor. Y cuando nosotros decidimos seguir al Señor y optar por el campo de Dios, es ahí donde Dios actúa y extiende su mano para defendernos. Usted no se sienta desprotegido. Hay un Dios todopoderoso con recursos que mueve hasta ángeles si es necesario en su favor. Su oración tiene poder. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre usted porque usted es hijo de Dios. Ya no somos hijos de desobediencia, ya no somos hijos de las tinieblas. Ahora somos hijos obedientes y nos llama hijos de la luz, hijos del día. Entonces, cuando vemos nosotros al Espíritu, el Espíritu nuestro es donde está radicada la intuición y la comunión. Por eso es que nosotros, la única manera de adorar al Padre es en espíritu y en verdad, por la comunión. Ahora también tenemos una conciencia espiritual y sabemos que hay un Dios. Permítame, aún hasta los ateos, aunque dicen que no creen en Dios, de alguna manera creen. Porque si no hubiera Dios, entonces ¿para qué decir que no creo en Dios? Como hay, ellos dicen que no creen. Así que la conciencia espiritual le hacen reconocer que hay un Dios. Ahora, cuando vemos nosotros el alma, ahí está el pensamiento, las emociones, la voluntad, ahí está el afecto, ahí está la imaginación, ahí está la memoria, ahí está la razón, ahí está la raíz de toda problemática. Dígale a la persona que está a la par: téngame paciencia. A veces se me sube el alma. No se le sale el apellido, ni se le sube la raza. Lo que es el problema del alma, que el alma no se puede controlar. El único que puede controlarla y sosegarla se llama el Espíritu Santo. Le dice: shh, quieta, y le pega el jalón, y entonces el alma siente ahí, ¿verdad?, algo fuerte que le llama la atención a la obediencia, y se tiene que sujetar al Espíritu. Porque el alma es tremenda, se puede rebelar y decirle a la carne: ayúdame para que 2 contra 1 sofoquemos al espíritu. Pero el espíritu se llena y se nutre de la palabra, se llena y se nutre de la presencia de Dios. Entonces ahí nosotros notamos que hay una conciencia también, y esa conciencia es propia. Yo sé lo que es malo, yo sé lo que es bueno. No hablemos de un religioso, no hablemos de una persona que conoce el evangelio, hablemos de una persona en lo secular. Esa persona tiene una conciencia, y el Espíritu Santo usa la conciencia para redarguirlo. El Espíritu Santo nos redarguye a nosotros. Tenemos una conciencia espiritual, pero es directa la operación del Espíritu sobre nosotros. Pero a la persona que está en una cantina, en un bar, en una discoteca, es el Espíritu Santo que usa a la conciencia, y esa conciencia le dice: en lugar de estar gastando en vino, deberías de gastar en leche para tus hijos. Ingrato, sal de aquí. Hasta el cantinero exhorta al bolo que deje de tomar y que se vaya con su mujer. Y que el Espíritu usa a todos los que puede usar. Y ahí entonces esa conciencia le hace sentir algo tiene que hacer. Puede ser que en lugar de arrepentirse, solamente sienta cierto remordimiento. Oh, sí, he actuado mal, de verdad que he sido un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, y empieza, pero solamente hay remordimiento. Y eso no le conduce a buscar de Dios, a ponerle una pausa al alcohol o al uso de las sustancias, ¿verdad? Pero no lo hace sentir en realidad el peso y la convicción del pecado.
porque está en el campo neutro. Entonces, en el cuerpo hay una conciencia hacia el mundo, y eso es a través de nuestros 5 sentidos, que es lo que anatomía nos enseña, ¿verdad? Las células y todo lo que compone nuestro cuerpo exterior. Luego tenemos la morfología, que es la forma física en que cada uno somos individualmente, ¿verdad? Para luego ver la fisiología. Bueno, estas cosas son las que nosotros conocemos como los 3 o las 3 partes donde se divide el ser integral: espíritu, alma y cuerpo. Ellos están entonces en 3 lugares, o pueden estar en esos 3 lugares como campos de operación. La mejor ecología, y esto lo noté de esta manera, la mejor ecología para elegir obedecer o desobedecer es en el campo neutral. Y hoy vamos a ver ahí, por favor, en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, libro número 5 de Moisés, después de Números capítulo 8, por favor, y vamos a ver el verso 2 para hacerlo un poquito más rápido por la cantidad de textos que tenemos. Deuteronomio 8 y verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Qué usó ahí el alma? El alma usó la memoria. Tiene registro 40 años de tratamiento. Cuando ha habido abuso emocional en un niño, ese abuso emocional lo lleva aún hasta la edad adulta. Niños que fueron ofendidos, maltratados, abusados en la escuela, le llaman aquí bullying, entonces con apodos o chistes de referencia por algún defecto físico o algún defecto de la forma de hablar o cualquier cosa, usted sabe cómo son los muchachos en la escuela. Y eso afecta emocionalmente al niño de tal manera que cuando es adulto no está bien preparado para enfrentar lo que va a ver, porque la conciencia hacia el mundo es una conciencia distorsionada. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros podamos ser ministrados en el alma, porque estamos en el campo neutral. Dice la escritura que Dios prueba el alma, y ahí continúa diciendo: para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. No le pueden tocar el timbre de la casa porque ya se alebresta y sale ladrando más que un perro. ¿Qué quiere decir eso? Una persona con un carácter corto, molesto. Entonces el enemigo fácilmente le toca eso. No le va a tocar otra área, sino el área del ojo, la molestia, lo irrita. Entonces inmediatamente le dispara. Es como un gatillo, ¿verdad? Ese dispositivo. Y de repente dice unas 2 o 3 malas palabras. Y el Espíritu Santo dice: qué bueno que le salió. Para que ya nunca más salga ninguna palabra mala de su boca. Y le ministra. Entonces dice al pueblo de Israel: yo te saqué de Egipto y te traje en estos 40 años para ver lo que había dentro de tu corazón, a fin de que si guardaras o no mis mandamientos. Verso 3: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Imagínense pasar una gran necesidad, pasar hambre, y de repente el Señor dice: momento, voy a hacer un milagro con ustedes. Viene maná para todos. ¡Pau! Y la gente les brillaron los ojos porque estaban hambrientos. Hay gente que cuando come un plato y está hambriento dice: qué delicioso, lo vuelve a comer después, pero cuando ya está satisfecho, algo le hizo falta. Sí, le hizo falta hambre. Y usted sabe que la salsa es la mejor, la mejor salsa es el hambre.
No necesita ni siquiera tener estofado, no necesita tener ningún guisado, solamente tortilla y sal. Vénganos a tu reino, hágase tu voluntad. Qué delicia, porque había hambre. Pero cuando no hay hambre puede tener el banquete más espléndido, puede venir el chef Beto y decirle, mire, esto es lo que le hemos preparado. No siente sabor. Entonces Dios lo dejó tener hambre, no porque quisiera afligirlos con una dieta estricta, sino para ver qué era lo que había dentro de su corazón. Y de repente pan gratis. Y el maná no era cualquier cosa, era comida de ángeles. Y ellos agarraron, ¿cuántas porciones? Lo que pudieron agarraron. Se embucharon y guardaron todo. Comieron y todavía tenían. ¿Qué fue lo que sucedió con el remanente, con el resto de las cosas? Se engusanó. Y ahí entonces el pueblo entendió que lo que el Señor había dicho era poderoso para ministrarlo. Solamente vas a retener una doble porción el día viernes, porque ese día siguiente es el día santo. Entonces fíjese, el primer maná de lunes a jueves, solamente una porción. El maná del viernes, 2 porciones para que le sirvieran el sábado, y el domingo otra vez una porción. No se engusanó el doble porción porque Dios había dicho viernes para guardar sábado. Tomó una muestra y lo puso en una vasija y lo guardó en el arca del pacto. 3 maná. El primero, comida diaria. La segunda, comida del alma. Y la tercera, la comida del espíritu. No se engusana, está ahí en la presencia de Dios. Este es el maná nuestro, esta es la palabra, esto es lo que el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Esto es nuestro alimento a nuestro espíritu. El alimento para el alma es la administración a la cual nosotros tenemos que sacar lo que nos está impidiendo. Por eso es que el Señor nos está diciendo: yo lo que quiero para ti es tu bienestar, es que tú estés bien contigo mismo, con tu prójimo y conmigo. Cuando nosotros estamos en esa trilogía, cuando nosotros estamos en ese triángulo, vemos que todas las cosas obran a bien. Vemos cómo se liberan los aires, vemos cómo las promesas de Dios se cumplen, vemos cómo nuestras oraciones son respondidas, podemos ver milagros, la administración angelical. Hay tantas cosas a nuestro favor que si tan solo nosotros miráramos más allá de lo que tenemos, pudiéramos recibir la bendición de estar en el campo de Dios, el campo que Él escogió. Quizás Noemí hubiera pensado en otro campo, Ruth también hubiera pensado en otro campo. Sin embargo, escogieron el campo de Booz. Es anciano, ya no tiene mucho vigor. Ruth es joven, Noemí es anciana, se frustró, la vida la amargó, quiso cambiarse hasta de nombre. Ya no me llamen placentera, llámeme amargura. Imagínense una persona: señora amargura, buenos días. Y hay gente que aunque no se llame doña amargura o don amargo, ¿verdad? Bueno, don amargo, cascarrabias. No se puede verle su rostro porque rápido se le entona. Este tipo viene frustrado. O regresa, este tipo viene frustrado. Pero gracias a Dios que Dios nos cambió hasta el semblante, ¿verdad? Mírele el rostro a la persona que está a la par y cómo te cambió el rostro. Nadie está frustrado, ¿verdad? Nadie está como cascarrabias, nadie está amargado. Todos tenemos, diga, respire pues. ¿Qué sintió? Paz. ¿Qué sentimos en este lugar, amados? Paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Usted sabe que el miedo es algo como un pánico, un temor, algo que no puede suceder, simplemente es imaginación. Y peor sí, no hay nada que peor sí. Dios dijo: en las promesas de mi palabra está el amén. Así es. Por tanto, dice la palabra, que yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Tengo un futuro y una esperanza. Yo tengo esperanza que mi hijo se case.
Y también Mardoqueo dijo, yo tengo esperanza que mi hija se case. Y Hadasa era muy bonita, solamente que era muy exigente. ¿Dónde le van a encontrar a alguien a Hadasa? Y ya entrada en años, 40 años, ya la gente podía decir, ay, la dejó el tren. Y ella decía, no hay problema, en el último vagón nos vamos, seguro, despacio pero segura, decía. ¿Y con quién se llegó a casar? ¿Con quién se llegó a casar? Con el rey. Con el rey, no con cualquiera de por ahí de la banqueta, no, aunque sea este pelón, dijo alguien, ¿verdad? Nada. Es que el Señor tiene su príncipe. No, pues hay pelones bonitos, ¿verdad? Es que se le sale a veces uno de la farándula, ¿verdad? Pero lo que quise decir es que hay gente que piensa, no, con cualquiera. No, no soy cualquiera. Este es de sabiduría, digo. Amén. Que Dios tiene reservado. Imagínense a Hadasa y le dijeron, te vas a cambiar nombre. ¿Y cómo me van a poner? Te vas a llamar ahora Estrella. Vas a resplandecer y todas las noches brillarás porque eres bella. Bella por dentro y te va a salir la hermosura por fuera. La vio el rey y la comparó a la ex y dijo, qué preciosa. Esta es, apártenmela. Y tenía un harem, cientos de mujeres, por lo menos tenía 120 para escoger, porque 120 eran las provincias. Y se dijo, hay un certamen, la mejor es la que va a calificar. Y todas se arreglaron en la carne, ella se arregló en el espíritu. Lo que toda mujer tiene que hacer es preguntarle al Espíritu Santo, ¿me veo bien o ando toda fachuda? ¿Sabe qué es facha, verdad? O también demasiado, uno es extremo, ¿verdad? No se arregla la gente. Y por otro extremo se arregla demasiado. ¿Quién es el mejor seguro servidor que el Espíritu Santo? Para decirle, no, quítate eso, ponte, no vestido cristiano, sino ponte con honestidad, o ponte, arréglate mejor. Es el Espíritu Santo, porque estamos en el campo. Y en el campo suceden muchas cosas. Tenemos la conciencia del mundo, la conciencia propia y la conciencia espiritual. Si tu conciencia te reprende, mayor es Dios. Si tu conciencia no te dice nada, tranquilo o tranquila, te estás arreglando para tu esposo si estás casada. Si a tu esposo le gusta la manera en que te vistes, amén. Pero si a tu esposo no le gusta la manera en que te vistes, que te compre ropa, pues. Porque hay muchos maridos, no me gusta ese vestido, dice. Y no le han comprado, pero ni del año nuevo. Aquí santo Dios, parece que tocó alguna tecla, ¿verdad? Es que a veces, amado, que el esposo, como ahora estamos en Cristo, no celebran esto, no celebran lo otro, entonces no les compran, ¿verdad? Porque en el mundo se compraba para estrenar. Estrena tu cumpleaños, ahí está tu estreno. Se pasa aniversario, se pasa cumpleaños, se pasa año nuevo, se pasa todos los días. Y el mismo vestido parece el retrato. El hombre necesita también ser ministrado en ese campo, la mujer en ese campo. Y Esther llegó a ocupar un lugar en el cual no fue simple y sencillamente ser una reina, sino ser una intercesora en favor de su pueblo. O sea, Dios lo pone a uno no para que se sienta bien, cómo te va bien, ¿verdad? Alcanzaste tu posición, cuánto ganas, cuánto sabes, cuánto tienes. No. Es qué es lo que haces para el reino. Si yo tengo dinero, no es para mí. Si yo tengo dinero, ese dinero lo voy a usar para el reino. Si yo tengo sabiduría, esa sabiduría la voy a usar para el reino. Si yo tengo cosas materiales, las tengo que usar para el reino, en beneficio de él. Esther usó su influencia para las cosas positivas. Una mujer tiene tanta influencia sobre su esposo. Y dicen, espérenme ahorita. A los hijos, ¿verdad? Que los hijos dicen, no me da permiso mi mamá. Y dice su mamá, espérenme, ahorita regreso. Entra a la recámara y el hombre sale, pueden ir. Con esa sonrisa. No sé qué pasó allá, pero salió contento. Salió contento de decir, y la cara que traía se le quitó, se le cambió. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, es más que una intimidad. Es algo que lo ministran y uno sale pero amado.
En la presencia de Dios uno puede derramar lágrimas y después de derramar lágrimas uno termina hasta sano de la sinusitis, hermano. Porque Dios ministra por el llanto, Dios ministra por muchas otras cosas, ministra el Espíritu Santo la liberación. Y Dios quiere que nosotros en el campo podamos ser ministrados, como sucede allá en Génesis capítulo 22, por favor. Génesis capítulo 22, verso 1. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Note, probando a Israel, ahora Dios prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, al monte, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Qué significa eso? Definición. Estoy en el campo neutral. El Señor me pide a mi único hijo. Veo el lugar donde está el altar. Y le digo a los muchachos que me acompañen, no se preocupen, nos vemos al regreso. Eso quiere decir definición. Sé que si Dios me ha pedido a mi hijo y lo voy a sacrificar, Él es poderoso para volvérmelo a dar en la resurrección. Con Dios nunca hay pérdidas. Con Dios siempre hay ganancias. Tú nunca vas a perder en el reino, te lo garantizo. Te puedo decir que hasta devolución de tu dinero, si no te sientes satisfecho. Porque Dios no se va a quedar ni siquiera sin recompensarte por un vaso de agua que le des a una persona. Más cuánto cuando entregas todo lo que tienes, lo más querido de ti. Y él dice que dio una palabra de definición. Tomó también Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham, Padre mío. Y él le respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Diga conmigo, por favor, Yahweh Jireh. Una vez más, Yahweh Jireh. No es italiano, es hebreo. Yahweh Jireh significa Dios proveerá. No sé cómo vamos a hacer para pagar la renta de este mes de febrero. Dios ya se proveyó, solo dale gracias a Dios. Yo no sé qué va a pasar mañana, dale gracias a Dios. Acción de gracias es la voluntad del Padre, que seamos agradecidos. Señor, gracias por este día, el 1 de febrero, y me hablas de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que esa segunda promesa para mí es que Él me hará descansar. Yo descanso. No voy a llevar los problemas a la casa, ni voy a llevar los problemas a la cama. Me voy a levantar el día siguiente con el campo de Dios en mi vida. Caminaré como caminó Abraham, sin temor. Caminó confiando en la promesa de Dios, que Él es Yahweh Jireh y Él suplirá conforme a sus necesidades. Vemos nosotros ahí también a Jesús, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 4, Mateo 4 y verso, vamos a ver desde el 1 hasta el 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Oiga, el Espíritu tomó a Jesús y se lo llevó. El Espíritu tomó a Felipe y se lo llevó. El Espíritu te puede llevar a donde tú ni siquiera te imaginabas que ibas a ir.
Y te va a posicionar en un lugar donde tú vas a tener un encuentro real y verdadero con Dios. Que cuando salgas de ahí va a ser una transformación. Es más, Dios nos va a sacar hoy de este lugar con una renovación en nuestra mente y en nuestro espíritu. Que nuestro corazón sienta y palpite como en el primer amor. Que no haya amor más grande que nosotros podamos exhibir o pronunciar, sino amamos a Dios con todo el corazón y Él lo sabe. Sabe que le amamos. De esa forma usted sale diferente. Mírele ahora el rostro a la persona, cómo cambió. ¿Se acuerda cómo venía? Y mire ahora cómo está. ¿Qué? La palabra le suavizó. La palabra lo empezó a moler y usted dijo, ah, sí es cierto. Después de un masaje, ¿cómo sale usted? Sale pero aleluya, dice. Después de que lo llevan a la recámara al varón, ¿cómo sale? Gloria a Dios. Sale pero en victoria. Entonces, de esa manera es el encuentro real con el Señor. El Espíritu Santo lleva al Señor para ser tentado por el diablo. Mire, Dios es el que prueba, pero el diablo es el que tienta. Santiago dice, yo no puedo decir que Dios tienta. Dios prueba. El hombre de por sí es tentado por su propia concupiscencia. Concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida. Esas tres cosas están dentro de nosotros. Es una conciencia del mundo en el cual vivimos. Caminamos en un campo minado. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. ¿En dónde lo agarró? En el hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. No iba a pedirle otra cosa, sino solamente lo que él necesitaba. Aquí está el trabajo, pero los horarios son estos y estos. Y no hay negociación, porque hay necesidad. Agarro lo que sea. Pero si yo tengo mi conciencia hacia Dios y digo, mira, yo soy cristiano y te pido miércoles, te pido lunes y te pido domingo. Ah, no, pero el domingo no vas a trabajar. Ah, entonces deme descanso lunes y miércoles. ¿Para qué? Para ir a la casa del Señor. Y si no te los doy, tus hermanos te van a mantener, tus hermanos te van a dar dinero para pagar la renta. Este es el horario, agárralo o no. Entonces ahí es donde uno en el campo neutral dice, bueno, yo por la fe voy a dejar pasar esta oferta, yo sé que Dios tiene algo mejor. ¿Qué es eso? Esperanza. Te definiste, esperaré en el Señor y veré los resultados de esta fe que Dios me ha dado. Entonces Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Quién sabe mejor la Biblia? Satanás. Leyendo el libro de Daniel dijo, me queda poco tiempo, ya viene la 70ª semana, así que a marcar a todos aquellos como que si son ganados los va a agarrar. El nombre, la marca y el número de la bestia 666, nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca. ¿Qué va a hacer Cristo? Ponernos una marca. ¿Cómo se llama esa marca? Espíritu Santo. Note. Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró, note usted, el desierto, el valle, el pozo, el monte, son lugares donde Dios ministra por su Espíritu Santo, por su palabra y por las circunstancias, pero también el diablo, que el Señor lo reprenda. Usa circunstancias adversas y mira, ¿dónde está tu Dios? Que tienes fe, demuéstrala. Estás hablando de Dios proveedor y mira, ni siquiera tenés para pagar. O mira tal cosa, siempre el adversario va a estar como eco, repitiendo de las palabras y no lo oigas. No estés usando ese juego que en inglés se llama blame game, echándole la culpa a los demás. Ser víctima es fácil, no hay culpabilidad. Oh, es que tal cosa le hicieron, es que dijeron, es que aquí, es que allá. Y la gente se vuelve amarga y por falta de perdón, esa raíz puede contaminar a muchas personas. Y a los primeros que contamina son a sus hijos. Yo a mis hijos los
he crecido y he influenciado que sean perdonadores como su padre. Que perdone, porque de esa manera van a tener descanso para su alma. Van a sentir satisfacción, que no tienen de qué avergonzarse. Note que cuando lo llevó le dijo: si postrado todos estos reinos del mundo y la gloria de ellos te doy, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Le muestra todo lo que hay en el mundo. ¿Quién es el príncipe del aire? Satanás. ¿Quién es el que le entregó las llaves de este mundo? Adán. Cuando Adán pecó, le dijo, en otras palabras, aquí está la llave, perdí. Y Satanás agarró las llaves y empezó a matar al que se dejara. Empezó a hacer pactos, empezó a hacer promesas, empezó a hacer todas las cosas, y todos empezaron desde Adán hasta Caín para hacer todas las cosas malas. Usted, como Abel, tendrá su set, y ese set es el que le ayuda a usted a mantener su vista en el campo de Dios. Note, el diablo entonces lo dejó, el verso 11, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces, en nuestra definición está el auxilio de Dios. Él ve que estamos luchando, estamos santo agarrado, pero del último cordel del lazo, la última pita, pues, en hebreo. Y estamos así apenas sujetándonos, y el Señor ve nuestro gran esfuerzo, y entonces nosotros, cuando sentimos el aire, estamos sosteniéndonos aquí de ese pequeño cordel, pero no miramos hacia abajo, y hacia abajo está la poderosa mano de Dios. Dios te protege 24 horas, 7 días a la semana, 52 semanas al año. Hoy pasamos al siglo XXI y Dios ha sido fiel. Ya pasó el 19, ya pasó el 20, viene cualquier clase de plaga. La palabra dice que no tocará tu morada. Estornudarán, tendrán resfrío, calentura, lo que quieras, pero no va a ser para muerte. Cuando la mujer estaba enferma, clamó al Señor y dijo: si tan solo tocar el borde de su vestidura. No necesitó que nadie la tocara. Ella tocó el manto. Es mi fe, y la fe la trajo y condujo la sanidad sobre todo su cuerpo. 12 años, ya se imaginan ustedes qué es lo que se siente 12 años tener esa hemorragia. Contaminaba a cualquier persona. Sin embargo, el Señor dijo: yo sentí que salió virtud de mí, y todos voltearon a ver, mucha la multitud. Alguien te apretujó, alguien te tocó, no sabemos quién fue. No, yo sé algo sucedió, porque virtud salió de mí. O sea, cualquiera lo tocaba, pero sin fe. Esta mujer sí se electrocutó con el poder de Dios. Nosotros podemos venir, postrarnos delante de la presencia de Dios y decir: Señor, voy a tocar tu manto en favor de mi hija. Y en ese momento pregunta: ¿a qué horas fue? A las 7 de la noche. O la liberación a las 7 de la noche. O a la hora que haya sido el milagro. Dios puede hacer la operación. Ahora note, Israel fue probado, Abraham fue probado, Jesús fue probado. Ahora entramos al campo de Dios, en donde se comprueba la voluntad de Dios. No solamente la buena, la agradable y la perfecta. No vaya a correr con la cuarta, que es la voluntad permisible. Dios puede permitir algo, pero esa no es la mejor opción. La mejor opción es hacer la buena voluntad de Dios. La agradable te va a dar fruto al 60, pero la voluntad perfecta te va a dar al 100. La permisible es un trato muy fuerte. Romanos 12, por favor. Nos estamos poniendo serios, ahorita venimos. Gloria a Dios. Profundizando en la palabra: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transformados mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Cuando corremos de esa manera, entonces entendemos qué es lo que Dios quiere hacer por nosotros. En el campo neutral estaba el influenciador. El influenciador se llama Satanás, diablo, serpiente antigua. Y ahí Luzbel cayó de la gracia en el monte santo y dijo: subiré y seré como. Imagínense toda la belleza que él tenía, el esplendor de las piedras preciosas, su vestidura, no digamos un anillito, era vestido de piedras, instrumentos musicales en su nacimiento. Algunos tal vez les sonará el mariachi, pero imagínense, todos los instrumentos para él fueron hechos en su preparación. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Y subió a tu corazón el orgullo y dijo: seré como el Altísimo. Más tardó en pensarlo que el Señor derribarlo. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Caíste porque te exaltaste. Yo lo noté preocupado, me dijo este varón. Usted no quiere caer, ¿verdad? Me dijo. No, varón. ¿Sabe qué haga? ¿Qué? Manténgase en el suelo, me dijo. Y en el suelo no va a caer. Y Dios lo va a levantar a su debido tiempo. No se preocupe, que un siervo no va a caer a menos de que se pase al campo de Satanás. Y usted está definido por el campo de Dios y Dios lo va a sostener en su llamado. Y han pasado, ¿cuántos? 30 años. Y Dios ha sido fiel. 44 de ser cristiano, nacido de nuevo, como vimos, ¿verdad? Que a veces uno nació en la iglesia, pero la iglesia no nació en uno. Conoció el evangelio, pero el evangelio no hizo nada en uno, hasta que uno tiene una experiencia con el Señor. Entonces vemos aquí al rey David en el Salmo 40, por favor, ya para concluir. Salmo 40. Hoy se nos pasó el tiempo más de lo... sí, amén. Salmo 40 y verso 1. Esperé pacientemente al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Imagínense no solamente el agarre que tiene el lodo, imagínense cómo tomaron los pies que parecía arena movediza, ese lodo cenagoso, agarraron los pies de David, pero el rey dijo: yo he confiado en el Señor y de esta me sacará. Estoy siendo probado, pero Dios me dará la victoria, y cuando salga victorioso yo declararé el cántico nuevo, el cántico del corazón. Jeremías pasó una experiencia similar. 38, por favor, de Jeremías. Jeremías 38. Y vamos a ver hacia el verso 6. 38, 6. Y dice la escritura: entonces ellos tomaron a Jeremías y bajándolo con cuerdas, lo echaron en la cisterna de Malaquías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia. En la cisterna no había agua. Gloria a Dios, no se va a ahogar, sino lodo, lodo cenagoso. Así que Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, eunuco del palacio del rey, oyó que habían echado a Jeremías en la cisterna. Estando el rey sentado a la puerta de Benjamín, salió Ebed-Melech del palacio real y habló al rey. El problema del lodo es que ahí se podía morir. Con el agua podía flotar. Entonces hay un problema. Y acude al rey y le dice: oh rey, mi señor, estos hombres han obrado mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías, echándolo en la cisterna. Él morirá donde está a causa del hambre, porque no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó al etíope Ebed-Melech: toma bajo tu mano 3 hombres de aquí
y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Amados, otra versión dice 30, ¿verdad? Hay una versión que dice 30 hombres. Entonces eso significa que para sacar a Jeremías de ahí se necesitaba fuerza, músculo, se necesitaba poder. Entonces los hombres bajo su mando entraron al palacio del rey, al lugar debajo del cuarto del tesoro, y tomó de ahí ropas raídas y trapos viejos, y con sogas los bajó a Jeremías en la cisterna. Y el etíope Ebed-Melech dijo a Jeremías: ponte ahora estas ropas raídas y trapos bajo tus brazos, debajo de las sogas. Y así hizo Jeremías. Tiraron de Jeremías con las sogas y lo subieron de la cisterna, y Jeremías se quedó en el patio de la guardia. Y cuando dice está en el patio de la guardia, otra versión dice estaba ya a sus pies en un lugar sólido. Nuestros pies están en la roca inconmovible que es Cristo. Vendrán vientos, vendrán ríos, soplarán aires huracanados, pero si tus pies están sólidos en el campo de Dios, Él te va a librar de todo lo que vendrá. Dice el campo rápidamente, amados, campo del adversario. Campo del adversario, Efesios capítulo 5, verso 11. Vamos ahí para concluir, amados. Efesios capítulo 5 y verso, vamos a buscar aquí el verso número 11. Entonces le denominan al adversario también influencer, porque ese es el título que ahora tienen muchas personas que son blogueros, le llaman, ¿verdad? Que usan los medios de comunicación, especialmente YouTube, para ser influenciadores, o TikTok para ser influenciadores. Pero el más grande influencer es Satanás, porque ese acecha, oprime, engaña, miente, desacredita y hace todas las cosas tan malas para destruir al ser humano. Este es el campo del adversario. Capítulo 5, verso 11. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso hablar aún de las cosas que ellos hacen en secreto. Entonces hay cosas que el enemigo hace que nosotros debemos de reconocer como cosas vergonzosas y no debemos de participar. ¿Quiénes cayeron en la mentira de Luzbel o del adversario o del influencer? Adán. ¿A quién usó? A la mujer. Y usando a la mujer cayó en pecado, en desobediencia, y eso produjo que Caín fuera el primer rebelde que habitó en la tierra. Capítulo número 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y otra versión le llama acechanzas, artes malignas, porque nuestra carne no es lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Puede ponerse de pie y decirle: Señor, permíteme estar siempre en tu campo. El campo de Dios es conocer la voluntad de Él. El campo de Dios nos ayuda todo a bien. En el campo de Dios recibimos el auxilio que viene de su mano. En el campo negativo, el campo del diablo, el campo del influencer, ahí viene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias, las cuales acechan, oprimen, obsesionan, conducen al error. Y nosotros, dice la palabra, que hemos sido comprados por precio. Debemos de glorificar a nuestro Señor en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, porque el alma tiene que ser ministrada. Quiero concluir con Primera de Juan capítulo 2, verso 16, y dice:
Porque lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Padre, levantamos nuestras manos y pedimos que nuestros pies se mantengan en los linderos del campo que te pertenece. Que pasamos del campo neutral y tuvimos una oportunidad, Señor, tan grande de ser trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy estamos en el reino de tu amado Hijo y estamos en los límites, Señor amado. Saliendo de esta tierra, Padre, sé que habrá una morada para cada uno de tus hijos. Te pido, Padre Santo, que auxilies al necesitado, aquel que está bajo la prueba, aquel que está luchando contra la tentación, aquel que está resistiendo al diablo, Señor amado, fortalécelo en la fe. Aquel que necesita una administración profunda a su alma, porque su alma ha sido impactada por el pasado y el pasado es un ancla que no lo deja avanzar por más que quiera. Rompe cadenas, Padre, ligaduras, ataduras. Haz libre a tu pueblo, Señor, de toda amargura, resentimiento y todo lo que el enemigo haya entrado en su campo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.